Bien, mil disculpas, mil disculpas. Ahora sí, el tema selectivo, ¿no es cierto?, es cuando la administración tributaria, en este caso la administración aduanera, selecciona, ¿no es cierto?, a qué declaración le van a asignar un canal rojo. ¿Y esto por qué? Obviamente porque hay diferentes factores, ¿no?, que influyen o que pueden influir para que la administración aduanera determine por selectividad la asignación de canal. Y esto puede estar referido a las agencias despachantes, al importador, al tipo de mercancía, a la partida arancelaria, al origen, ¿no es cierto? Entonces puede haber diferentes factores para que la administración aduanera diga, por ejemplo, un producto o una mercancía muy, no delicada, sino que simplemente puede haber la duda razonable en cuanto al valor, son los repuestos, por ejemplo, ¿no?, de vehículos. Entonces, ese tipo de mercancías, repuestos, ¿no es cierto?, siempre van al tema de selectividad. Entonces, la administración tributaria los clasifica, podemos decir, ¿no?, como riesgo, ¿no? El riesgo podría ser, como les decía, por la agencia, tal vez una agencia despachante de aduanas, generalmente siempre está con modificaciones, siempre se les está contraviniendo, ¿no es cierto? Muchos se equivocan, por lo tanto, la administración aduanera puede decir que a esta agencia tenemos que controlarla mejor, ¿no? Por lo tanto, todos los despachos de esta agencia van a ser a canal rojo, ¿no? Entonces se está elaborando el tema selectivo, ¿ya? En el tema selectivo. Ahora, en la asignación del canal, ¿no es cierto?, viene a ser dependiendo a la modalidad. No es el mismo momento, no es el mismo momento en el que se asignan los canales a las declaraciones. Vayamos viendo, ahí habíamos visto lo que es el despacho general y eso implica, por ejemplo, en qué momento se le va a asignar el canal, cuando se efectúa el pago de los tributos aduaneros. Y para ello ya habíamos indicado, ¿no es cierto?, acerca de los tributos aduaneros. Pregunto entonces a la sala, ¿cuál es el plazo que se tiene para poder pagar o poder realizar los tributos aduaneros? ¿Cuál es el plazo que tenemos una vez aceptada la declaración? 3 días, licenciado. Excelente, Damaris. Son 3 días hábiles, ¿no es cierto? Hábiles. Ahí no se cuentan sábados, domingos ni feriados. Entonces, son 3 días hábiles que nosotros, o el sujeto pasivo en este caso, ¿no es cierto?, tiene para poder realizar. Entonces, una vez que se realiza el pago, y habíamos indicado cómo puede ser en efectivo, podría ser en pagos en cuotas, ¿no es cierto?, o puede ser también inclusive, habíamos visto, con créditos fiscales, ¿no? Entonces, al momento de pagar, obviamente, ¿cómo se paga? Por ejemplo, ¿no? Uno va a la entidad financiera que está habilitada por la aduana nacional, a cajas es lo mismo, ¿no? Uno va y son entidades autorizadas, se presenta en caja y le dice voy a pagar temas aduaneros, tributos aduaneros, y el de la caja le va a preguntar, ¿no?, ¿qué número es? Entonces, como nosotros ya tenemos ese número de la declaración, simplemente le tenemos que indicar al cajero en este caso, ¿no? Es el número 203040 y le va a decir de qué administración, ¿no? Entonces es de aduana interior. Entonces él en el sistema, porque también tiene el acceso al sistema SUMA, pero solo para temas tributarios, entonces le dirá, no, va a recuperar seguramente la DIM y le va a decir, es de tal, ¿no?, el importador. Sí, ya, el monto es tanto, ¿no? Entonces ahí se tiene que pagar. Y para ello le tiene que dar una constancia, ¿no? Es el recibo único de pago, el RUP, que se llama. Entonces, es la constancia de que nosotros o el sujeto pasivo ha pagado, ¿no es cierto?, los tributos aduaneros. Obviamente el banco o este cajero no les va a decir pues el tipo de canal que ha salido, porque ellos no pueden ver. Entonces, ¿qué tienen que hacer o qué se tendría que hacer una vez que nosotros pagamos? Llamar a la agencia aduanera con la que estamos trabajando y decirle, no, ya he cancelado y por favor, a ver, fijarse qué canal nos ha salido.
Entonces la agencia en ese momento en el sistema puede ver, ahí ya, ¿no? El de la agencia puede ver qué canal nos ha tocado, ¿no es cierto? Entonces en un despacho general la asignación de canal se asigna una vez efectuado el pago de los tributos aduaneros, ¿ya? Y demás cargos, obviamente, que correspondan. Ahora, en el despacho anticipado, ¿no es cierto? Se dice presentada las mercancías en la administración de frontera, ¿no? Tanto de frontera como fluviales o aeropuertos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros se acuerdan, ¿no? Lo que hemos hablado de la modalidad de un despacho anticipado, es anticiparse al arribo de las mercancías. Por lo tanto, una vez que nosotros elaboramos la DIM, inclusive pagamos, ¿no es cierto?, los tributos aduaneros, pero recién va a llegar el medio de transporte. Entonces, cuando este medio de transporte arribe o llegue a una frontera, vamos a poner el ejemplo que estamos trayendo una carga de Arica, ¿no? Va a llegar a la frontera de Tambo Quemado, para acá en La Paz, tal vez en Santa Cruz ya viene a ser por otra frontera. Entonces, en ese momento es cuando se presenta, ¿no es cierto? Se acerca, en este caso, el transportista, ¿no? El transportista se acercará a la administración aduanera y le presentará los documentos, o le diría que ha llegado, ¿no? Todo eso. Y en ese momento es cuando se realiza el sorteo de canales. Cuando el medio de transporte arribe, ¿no es cierto?, a la frontera, en caso de fluviales o también en aeropuertos, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede en este caso? Si nos toca un canal verde en frontera, ¿no es cierto?, directamente el transportista se lo tiene que llevar la mercancía hasta los almacenes del importador, ¿no es cierto? Ya más, ahí terminó todo, porque un canal verde entonces se lo lleva. Pero si tocase un canal rojo, en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que proseguir o continuar el tránsito aduanero hasta la aduana de destino. En este caso, a la aduana interior, ¿no? Porque era su aduana de destino, aduana interior, pero como era un despacho anticipado, el sorteo se realizó en Tambo Quemado. Si en Tambo Quemado hubiera salido verde, de ahí, de la frontera, se va para los almacenes del importador. Pero si fuese un canal rojo, tiene que continuar, ¿no es cierto? Tiene que continuar el tránsito aduanero hasta la aduana de destino. Y ahí recién se procederá con la verificación del canal rojo, ¿no? Y un canal rojo habíamos indicado que es tanto el aforo físico como documental. Licenciado. Sí, adelante. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, Yadira, adelante. Muy bien. Una consulta, licenciado. En el caso, por ejemplo, de la urea, he visto que las revisiones se hacen en frontera, igual el sorteo de canal. El certificado de SENASAC indica la aduana de destino como aduana, la aduana de frontera, no recuerdo el nombre, y destino final almacén. En caso de salir rojo, ¿se hace en la frontera esta revisión? Claro, obviamente, porque las aduanas de frontera, ¿no es cierto?, también pueden estar, también, se consideran también aduanas de destino, ¿no? Aduanas de destino. Por ejemplo, les voy a decir, para el tema de La Paz, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque hay ciertos productos o ciertas mercancías que también deben saber algunos que por el decreto, hay un decreto, el 2295, no recuerdo, que obliga, en este caso, a ciertas mercancías nacionalizar en frontera, ¿no? Por el decreto supremo. Por lo tanto, las administraciones de frontera para ese tipo de mercancías se constituyen en aduanas de destino, salvo que también otras, si tiene una jurisdicción, por ejemplo, las agencias, para poder realizar despachos en Tambo Quemado, en Pisiga o en alguna otra frontera, y deciden que la aduana de frontera sea la aduana de destino, se la revisa ahí. O sea, tiene que irse a la aduana de destino. Si la aduana de destino es la misma aduana de frontera, pues ahí tendrían que realizar el aforo,
¿no? Tanto físico como documental. Es así, Yandira, ¿ya? Gracias, licenciado. Bien, entonces, ok. Entonces, ya en la modalidad de un despacho inmediato, ¿no? Efectuado el pago de tributos aduaneros, ¿no? Al arribo de las mercancías. Obviamente, en esta modalidad, ¿se acuerdan que habíamos visto que existen dos formas, ¿no es cierto?, de elaborar, uno con pago de tributos y el otro no, ¿no? Inclusive habíamos dado lectura al artículo en el que nos permitía, nos decía mercancías de urgencia y otras mercancías. En este caso, las que no se consideran, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver más acá arriba. Acá está descripción inmediato, ¿no? Acá está, ¿no? Despachos para entidades públicas, tenemos despachos de mercancías urgentes y otras que son las normales, digamos, que nos presentarían, ¿no? Y en este caso, estas son las regularizaciones. Miren, mercancías urgentes, ¿no? Que habíamos dado decías, por ejemplo, perdón, este tipo de despachos no requieren, ¿no es cierto?, el pago de tributos aduaneros. No requiere, porque aquí habíamos visto que están incluidas las mercancías de socorro, ¿no es cierto? Las que habíamos indicado que no son de donación, pero vienen de ayuda. Y obviamente ese tipo de mercancías no tiene que pagar pues tributos, ¿no? Tenemos dos, o sea, las que tienen exenciones del sector diplomático, por ejemplo. Aquellas mercancías que provienen para el sector diplomático no pagan tributos, por lo tanto no hay pues un pago de tributos, ¿no? El sorteo de canales para estas es con la sola presentación de la declaración. Mientras que para otras mercancías, acá estamos, otras mercancías nosotros se tiene solamente 20 días. Y en estas otras mercancías sí se tiene que realizar el pago de tributos aduaneros. Obviamente el despacho inmediato es inmediatamente, ¿no es cierto? Elaboramos todo esto. Ni bien llegue a la mercancía, nosotros tenemos que pagar, ¿no? Ahí se dice, porque en el tema de la asignación la asignación de canal, nos dice que es, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Efectuado el pago de tributos aduaneros al arribo de las mercancías. En este punto está tocando exclusivamente a otras mercancías, las que sí tienen que realizar los pagos de tributos aduaneros, ¿no? Mientras que todas estas otras, que unas son de urgencia, estas otras son con exención porque son diplomáticos y además donaciones, acá para el sector público o mercancías combustibles, etcétera, ¿no es cierto? O importaciones por yacimientos, son otro tipo de modalidades. En algunos casos pagan uno, pero tienen un mayor tiempo de regularización. La pregunta es, yendo un poquito a esto, ¿a qué se refiere el sector diplomático? ¿Qué es el sector diplomático y por qué? ¿Por qué tienen la exención tributaria? Es decir, la exención es la liberación de los tributos aduaneros. No, primero, ¿cuáles serán las mercancías o qué tipo de mercancías se podrán acoger al sector diplomático? ¿No? ¿O cómo podrá ser eso? ¿Qué tipo de mercancías se pueden aceptar, ¿no es cierto? O se pueden admitir bajo la modalidad de un despacho inmediato, ¿no? Y además, ¿por qué tienen la liberación de los impuestos? ¿No? ¿Por qué la exención? A ver la pregunta a la sala. Licenciado, la consulta va dirigida a qué tipo de mercadería se solicita despacho inmediato, ¿no? Del sector diplomático. Sector diplomático. La pregunta es, obviamente, ¿qué tipo de mercancías creen que se pueden admitir para el sector diplomático? ¿No?
¿Qué tipo de mercancías se puede admitir para el sector diplomático? Y además, ¿por qué tienen la exención tributaria? Es decir, ¿por qué tienen la liberación de los tributos aduaneros? Es decir, no pagan. No pagan. ¿Cuáles serían esas mercancías? A ver, ¿qué dice? Ángel está en sala. Carla Rodríguez. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. ¿Qué dices? A ver. Bueno, yo creo que el sector diplomático se refiere a los cónsul que están dentro del país, de los distintos países. Ya, cónsules, embajadores, ¿no es cierto? Agregados. Sí. ¿Pero qué tipo de mercancías pueden traer ellos? Podría ser productos de personales, podría ser, ya que no viven en sus países y los necesitan, o están acostumbrados a ciertas marcas, no sé. Ya, es decir, productos de uso personal. Sí. Ya, de todas maneras, no de todas maneras, pueden traer absolutamente de todo, ¿no? Y es más, o sea, no sabemos lo que realmente pueden traer los diplomáticos, porque el único requisito es que acredite, ¿no es cierto?, en los bultos, por ejemplo, ¿no? Si son cajas, vamos a suponer una leyenda, ¿no es cierto?, una leyenda que diga diplomático, ¿no? Diplomático. Y obviamente, como tú decías, puede ser pues para alguna embajada, ¿no? Tantas embajadas que tenemos o se tiene en cada país, vamos a suponer diplomático, embajada americana. Cuando teníamos todavía acá la embajada o el embajador norteamericano, ¿no es cierto? Eso antes que haya estos problemas, llegaban contenedores, ¿no es cierto? Acá a la embajada, contenedores, todo el documento diplomático, embajada americana. Y no tenías la descripción, o si tenías, ojo, que no puedes revisar. Ahí no hay selección de canal, no hay verde, amarillo, rojo, no, todo es pase, ¿no es cierto? Todo es libre. No se puede revisar, no se los puede controlar, no se puede verificar qué están introduciendo en los contenedores. Inclusive indicaban, ¿no?, que hasta su agua se traía, ¿no? Agua, ¿no? Que, no sé, pues, ¿no? Bueno, ya ese es tema, ¿no?, de ellos, desde su agua se traían, imagínense todo, ¿no? Es decir, pueden ingresar todas las mercancías, es más, no sabemos, ¿no? Simplemente el requisito tendría que estar con la leyenda o el rótulo de diplomático. Obviamente tienen que demostrar, ¿no es cierto? Va a venir un acreditado, se hace el trámite con los pasaportes, etcétera, etcétera. Pero ya ese es otro tema. Pero a la pregunta, no hay límite, ¿no es cierto? O sea, no hay una restricción. Además, como les decía, no se puede abrir, no se puede verificar, nada, ¿no? Nada. ¿Y esto por qué? Por los acuerdos comerciales, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, nuestro embajador que está en otro país del exterior, si le llega algo a él, un contenedor, no saben, tampoco allá lo pueden revisar, ¿no? No pueden abrir, no pueden hacer absolutamente nada. Ahora, salvo, ¿no? Siempre hay ciertas excepciones. De que o sea, no es un delito. No está como delito, por ejemplo, el que se abra, ¿no?, una mercancía, una caja, un contenedor, etcétera, de algún diplomático. Pero dentro de los acuerdos se dice que no puedes. Por lo tanto, te puede llevar, digamos, a un tipo de ruptura, no sé, pues, ¿no?, en el tema de cancillería, negociación, puede haber una queja, ¿no es cierto?, ¿qué le pasa a Bolivia? Está abriendo está queriendo revisar lo que envía, etcétera, pero no se consideraría un delito. Además, no está considerado, ¿no? Eso no tiene una privativa de libertad, por ejemplo, al funcionario que haya abierto algo, por ejemplo, ¿no? Pero sí va a llegar a tener cierta, ¿cómo les podría decir? Pues cierta, no enemistad, pero sí molestia, digamos, ¿no? Por el tema de
de los acuerdos comerciales. Pero existen excepciones. A ver, perdón, acá hay un chat. Perdón, no lo vi. Dice, ¿es cierto que sus maletas llevan cubierta de plomo para que no se detecte lo que llevan? Yasmín, más allá, ¿no? Más allá de que sus maletas, por ejemplo, estén con algún, como tú dices, de plomo para no detectar, no ingresan directamente ni al escáner ni a nada, ¿no es cierto? O sea, si vienen por aeropuerto, por ejemplo, pase, ¿no? Obviamente se tienen que acreditar, como les decía, por ejemplo, si está viniendo un agregado, un cónsul, ¿no? de otro país, tienen que presentar su pasaporte. Y en su pasaporte tiene que decir, pues evidentemente, diplomático, ¿no es cierto? No puede ingresar, pues, con un pasaporte normal y que no quieran que se les revise, ¿no? Ahí no, porque se tienen que acreditar. ¿Usted es diplomático? Sí, ¿dónde está su pasaporte diplomático? Acá está, muy bien, pase, ¿no? Pero, como les decía, hay ciertas excepciones, debería haber que existen. Esto además a nivel con las normas supra, y esto ha sucedido en no sé qué país que han abierto, ¿no es cierto?, han detenido un contenedor de tema diplomático, ¿no?, por cierta denuncia. O sea, si hay una denuncia, pero evidentemente se tiene que existir la denuncia y además tiene que ser cierta, ¿no? Porque imagínense, hay una denuncia y cuando abren no hay nada, peor todavía, pues no, ahí sí que, o sea, no es un delito, pero sí existe cierta molestia, ¿no? Molestia. Y ustedes saben que ese tema diplomático es fregado, ¿no? Fregado entre países, por un tema ahí que por una denuncia, imagínense. Pero se ha dado, ¿no? Se ha dado que han abierto y efectivamente han encontrado armas, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, no revisan, no hacen nada, no sabemos ni qué traen, ¿no es cierto? Porque no declaran. Eso por los acuerdos comerciales. Por lo tanto, se ha encontrado, se ha evidenciado que había nada. Ahí sí se armó un tremendo lío, ¿no es cierto? Ahí sí se armó un tremendo lío. ¿Por qué? Porque estaban introduciendo armas a un país, podríamos decir, de forma, no es clandestina, pero de forma ilegal, ¿no es cierto? Amparándose en un nombramiento, no sé, diplomático, que no es para eso, pues, ¿no es cierto? No se da. Lo que tienen que traer son informaciones, ya, tal vez lo que consumen y demás, pero tratar de armamento, tratar de introducir productos ilegales, eso ya no sé, ¿no? Eso no está permitido. Por lo tanto, se ha visto un tremendo problema, ¿no? Lío, pero eso, como les dije, puede ser, ¿no? Pero a una denuncia, pero que tiene que ser cierta. Imagínense una denuncia y esto se abre y no hay nada, va más problema, ¿no es cierto? Mucho más problema. Entonces, ese es el tema del tema de los diplomáticos, ¿sí? En el tema de mercancías, no sabemos, pueden traer desde su agua, como les decía, hasta todo lo que consumen, pero no sabemos, ¿ya? No sabemos. Sí, con una consultita. En el caso, digamos que quisieran traer digamos, un vehículo, digamos, y porque sabemos que los vehículos tienen sus años de ingreso, ¿no es cierto? Cada año, creo que está permitido el 2020, ¿no? ¿Y qué pasa si un cónsul quiere traer un modelo 2019? ¿Está permitido? ¿Le restringe? Ya, este es otro punto, ¿no? Es decir, cuando viene para la embajada, por ejemplo, así, ¿no? Embajada americana. Esto no está viniendo a nombre del embajador, digamos, sino está viniendo embajada americana. Entonces, cuando dice embajada americana es directamente para una institución, como les decía, ¿no? Y ahí seguramente traerán sus equipos de computadora, no sé, ¿no? Papeles, mesas, para que puedan trabajar. Pero si ya viene a nombre de un cónsul, ¿no es cierto? O un embajador, o un, como les habría dicho, agregado. Esto por el tema de, no entra como en el tema del menaje, yéndonos a otro régimen, no recuerdo muy bien, pero tienen una escala, ya una escala, es decir, embajador, cónsul y agregados, ¿no? Tiene una escala. Dicen que el cónsul
personal, por eso estoy hablando ya de la persona, no de la institución. El embajador puede traer, ¿no? En este caso tal vez sus homenajes, sus de uso personal, estamos diciendo, tal vez quiere traer sus cosas, pero no aplica esto en el homenaje doméstico. Entonces, es otro tratamiento, ¿no? Y ahí sí se le concede, por ejemplo, a ellos traer un vehículo, último modelo, ¿no? Además, un cónsul nunca te va a traer pues un vehículo antiguo, digamos, ¿no? Siempre va a ser un nuevo, y además, si quisiera traer ese otro, es que la prohibición que existe en el tema del modelo es para la comercialización, ¿no es cierto? O para el uso, pero dentro del territorio nacional, que no abarca o alcanza al tema diplomático. El tema diplomático es muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, en el tema diplomático dirá, ejemplo, si yo quiero traerme un modelo 2000, tal vez es su auto que le gusta, no sé, puede traérselo, ¿no? Porque se está amparando en los acuerdos comerciales, ¿no? Que se tienen entre estados. Muy diferentes esta ley que ha salido, pero es a nivel nacional, ¿no? Simplemente regula a todos los ciudadanos bolivianos, digamos, en el tema de las restricciones. Entonces, y otra cosa, este cónsul, por ejemplo, tiene hasta 50,000, el embajador tiene hasta 50,000, creo, el cónsul hasta 30,000 y el agregado, creo, unos 15,000 más o menos. Tienen como una escala, ¿no? Escala para que ellos puedan traer, sin pagar tributos. Por eso se dice que es personal. Ahora, el tema de los vehículos, también se dice que, ejemplo, al año quiere cambiar de vehículo, puede cambiar. Puede sacar ese vehículo y puede entrar otro nuevo, ¿no es cierto? Esto está permitido. Pero ya creo que el agregado ya no se le permite en los vehículos, solamente al embajador y al cónsul. El agregado no puede introducir vehículos, ¿no? Es decir, es otro tratamiento el tema del tema de la diplomacia, ¿no? De los diplomáticos. Pero a la pregunta tuya, Janet, sí puede traer, sí, inclusive que esté fuera de la ley, porque la ley solo ampara o abarca o alcanza a los bolivianos, ¿no? Bolivianos como tal. El sector diplomático se considera, ¿no es cierto? Ustedes saben que la embajada americana, la embajada de cualquier otro país, se considera como si fuera un territorio americano, ¿no? Americano, que no podemos nosotros hacer nada, ¿no? Porque está ¿cómo les podría decir? Resguardado o algo, pero por los tratados y acuerdos comerciales, y eso dice que ese espacio de la embajada, que alquilan un edificio, ¿no es cierto? La embajada viene y alquila un edificio, y por los tratados y convenios, ese espacio se constituye en territorio extranjero, mientras esté ahí la embajada. Por eso es que, inclusive el año pasado, en esos hechos, ¿no? Lamentables que hemos pasado por el tema de la transición y no sé qué, cuando se han ido a cobijar en una embajada, nadie podía entrar, ni la policía, nadie. O sea, es como si estuvieras entrando a su país, digamos, ¿no es cierto? Por eso es que se denomina así, ¿no? Se constituye ya en un territorio extranjero, y en este caso extranjero dependiendo del país, dependiendo la embajada que esté ocupando, ¿no? Entonces, todas las leyes se aplican al territorio nacional y no puedes aplicar eso a un territorio extranjero, ¿no? Y eso por los acuerdos comerciales. ¿Ya, Janet? Gracias, licenciado. Ok. Bien, entonces, y los canales, ¿no? Y ahí vemos que es un canal verde, ya se dice la autorización de levante de las mercancías inmediatamente, ahí no participa la aduana. Un amarillo es un examen documental, solo documental, y el canal rojo, ¿no es cierto? El canal rojo es el examen físico, ¿ya no? Físico y documental. Ahora, yéndonos un poquito, no sé si lo tenemos, formalidades, restricciones, ya. Acá, por ejemplo, ¿cuál es el plazo, ¿no? El plazo que tienen, ¿no? O que tiene la aduana, por ejemplo, para poder despachar, revisar, controlar, etcétera, un canal amarillo? Porque no podemos, tiene que haber un plazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice la norma o el reglamento? O sea,
Una vez que es sorteado el canal, la asignación de canal, ejemplo, sale un canal amarillo, pasa a control y revisión de la aduana, pero la aduana tiene un plazo, porque no se lo puede agarrar pues la declaración durante cualquier tiempo, ¿no es cierto? Existe un plazo para que la aduana entregue, ¿no?, al sujeto pasivo. Y ese plazo en canal amarillo es 24 horas, es decir, un día. Tiene un día la aduana, la Administración Tributaria Aduanera, para despachar, ¿no es cierto? O sea, ya realizar su trabajo, ver si tiene observaciones o no tiene, etcétera, etcétera, tiene un día. En el canal rojo tiene 2 días. Eso es lo que nos dice la norma, ¿no? La norma, el reglamento. Pero, aquí hay un pero, ¿no? Aquí hay un pero. Y el canal amarillo, por ejemplo, ¿cuándo se tienen que cumplir estos plazos en cualquiera de estos canales? Cuando no existe ninguna observación en la declaración. Si en la declaración de mercancías no existe observaciones, tendrían que entregarnos, ¿no?, devolvernos, entregarnos, autorizar el levante en canal amarillo en un día y en canal rojo en 2 días. Si se pasa, es un ejemplo, ¿y qué dice la norma? En este caso no se cumple la norma. ¿Qué dice? En el caso de cualquier canal, ¿no es cierto?, se cumple el plazo y no tenemos ninguna notificación, porque ustedes saben que ahora las observaciones se las hace mediante el sistema. Nos tienen que decir, señor, hay este problema, esta observación, y nos tienen que enviar al correo, ¿no?, mediante el SUMA, a la agencia y al importador. Pero si nosotros no recibimos ninguna de esas notificaciones dentro del plazo, que dice la norma que automáticamente el sistema tiene que dar el levante, ¿no? Entonces automáticamente ya estuviera, la aduana ya hubiera asignado el levante y yo tendría que ir a retirar mi mercancía. Pero no es así, esa parte no se cumple, pese que está ahí en la norma, dice que no, ¿no? Sí o sí, él tiene que ver y demás. Bueno, excusas no faltan. Pero si la aduana encontrase alguna observación, ese plazo murió. Ya puede ser 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Ahí ya no existe plazo, cuando existe una observación. Miren, esto ha cambiado y obviamente con justa razón. No sé, muchos de ustedes tal vez están trabajando en una agencia. Antes, ¿qué pasaba, no? Nos decían, por ejemplo, un canal rojo, y hacían el aforo, todo eso, y encontraban alguna diferencia, ya sea en valor, generalmente en valor, ¿no? Entonces automáticamente nos notificaban y nos decían, señor, tiene que reintegrar 20.000 bolivianos más. Es un ejemplo, ¿no?, que hemos visto y de acuerdo a nuestra base de datos y demás, reintegro 20.000. O sea, ya nos notificaban con el monto que teníamos que pagar. Y no sabíamos por qué, cómo han hecho ese análisis. No nos dan opción, listo, no nos dieron opción a nada. O pagas o no pagas. Pagas, sale. No pagas, se queda, ¿no? El producto ahí hasta... Y eso estaba mal, pues, ¿no es cierto? Y eso inclusive, si ustedes le dan una leidita que quisiera que le den a la edición 571, que es esa la que norma todo esto más o menos, dice que cuando la aduana tiene alguna observación en cuanto al valor o cualquier otra observación, tiene que notificar, ¿no?, al interesado, a la agencia y al importador. Es decir, yo encuentro una observación del valor, ¿no? Digo, lo que usted ha declarado 1, no. Es para nosotros, la administración tributaria es 3. Esa es la duda razonable. Pero me tiene que dar la opción, ¿no es cierto?, a que yo le pueda demostrar que es 1. Porque anteriormente, no, es 3 y pagas 10, listo, no hay más. Pero en este caso ahora ha habido una modificación y me parece muy buena, ¿no? Entonces, acá recién nos notifican, nos dice, señor, hay una, ¿no?, su valor, etcétera, necesitamos, ¿no?, ahí recién, ¿no? No nos está diciendo que ya el reintegro es 20, 3, no, solo nos dice que hemos encontrado con 3. Entonces necesito que nos envíe pruebas de que realmente es 1, por ejemplo, ¿no? Entonces ya nos están dando la opción, antes de decirnos
de ya notificarnos y decirnos ya tiene que reintegrar. Ahora en este nuevo reglamento está eso. Y obviamente es así, porque la decisión 571 te dice que es así, ¿no? Primero te tiene que notificar, te tiene que decir, señor, por favor, a ver, demuéstrenme con otra documentación el tema de su valor. Tú le presentas, no le convences, se extiende, digamos, no puede entrar a eso, pero te tiene que dar la opción. Y en este caso es así, ahora, no es así. Entonces te dice, de acuerdo a la decisión 571, presente los documentos soporte o respaldatorios con relación al valor que se ha encontrado, diferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una modificación que obviamente ahora sí, ¿no? Ya no te presiona tanto y te dice, tienes que pagar sí o sí, ¿no? Sin decirte cómo ha encontrado, qué se ha basado, qué ha consultado, porque el tema de valoración no es pues... es 1 y yo tengo 3 y te pongo 3, o sea, no es así, imagínense, ¿no? A eso llamar valoración no es. La valoración es todo un proceso, ¿no es cierto? Donde entran, inclusive hay los métodos, e inclusive entra el tema de tiempos, entra el tema de, ¿cómo se llama esto? De nivel comercial, ¿no es cierto? Tiene que ver muchas cosas para que me tengan que decir a mí que es 3, ¿no? Tiene que haber muchas cosas. Entonces ahí es donde uno tiene que demostrarle, ¿no? Que efectivamente ese es el precio que se ha pagado. Pero ese es tema de valoración. Pero ya les voy, ¿no? En el tema del aforo en cuanto a un canal amarillo o rojo en el tema de los plazos. Ahora vayamos al retiro de las mercancías, ¿no? Formalidades para el retiro de las mercancías. Dice que según el artículo 115 del reglamento a la Ley General de Aduanas. A ver, leeremos un poquito, ¿no? Para estar seguros, saber qué es lo que nos dice el reglamento. ¿Alguien me puede ayudar con el artículo 115 del reglamento a la Ley General de Aduanas? ¿Alguien está con su ley? Licenciado, buenas noches. Hola, Carmen, buenas noches. El artículo 115, ¿verdad, licenciado? Sí, del reglamento. Exacto. Retiro de las mercancías. El responsable del depósito aduanero o de zona franca solo podrá entregar las mercancías al consignatario o a su representante que presente la declaración de mercancías con la autorización de levante. Cuando las leyes y demás disposiciones reglamentarias exijan la colocación de sellos, estampillas, timbres fijos, fajas u otros distintivos para acreditar el pago de tributos aduaneros o permitir su libre circulación en el país, las mercancías solo podrán retirarse de los depósitos aduaneros o zonas francas una vez cumplida dicha formalidad. El consignatario directamente o a través de su representante deberá retirar su mercancía de depósitos aduaneros o de zona franca en un plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a la autorización del levante. Vencido este plazo y en los siguientes 10 días podrá retirar la mercancía previo pago de una multa del 1% del valor SIP al vencimiento de este segundo plazo. La mercancía quedará en abandono tácito o de hecho. Las entidades del sector público y las empresas públicas donde el Estado tenga participación mayoritaria deberán retirar sus mercancías de depósitos aduaneros o de zonas francas en un plazo máximo de 5 días, hábiles posteriores a la autorización de levante. Vencido este plazo y en los siguientes 15 días hábiles podrán retirar las mercancías previo pago de una multa del 1% del valor SIP. Al vencimiento de este segundo plazo, las mercancías quedarán en abandono tácito o de hecho. Excelente, ¿no? Miren, en esa parte hay cierta modificación, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, primero analizaremos un poquito lo que ha leído. Nos dice que existen disposiciones, ¿no es cierto?, en el cumplimiento, además, cuando exijan, ¿no es cierto?, se exija por el tema de los productos o de las mercancías, el colocado de ciertos sellos, estampillas, timbres,
timbres fijos, fajas u otro distintivo, ¿no? Que acredite el pago de los tributos aduaneros. Eso es por un lado. Y por otro lado, también nos indica que estas mercancías, antes de ser retiradas, ¿no es cierto?, tienen que tener, a ver, vamos a ver si está acá, acá, ¿no? Tienen que tener las leyendas, por ejemplo, de advertencia inclusive al consumidor, ¿no? Antes de retirar. Y esto es de responsabilidad del concesionario y del importador. Vayamos a un ejemplo, o vayamos a los ejemplos. ¿Alguien conoce o sabe qué son los timbres? ¿No? Los timbres de ley, por ejemplo, dice. No sé si alguien conoce o a qué se estará refiriendo con los timbres de ley. ¿Alguien conoce? Yo sé que lo han visto. En su rutinaria, ¿no? En el rutinario vivir de cada uno, yo sé que han visto alguna vez un timbre de ley, ¿no es cierto? Y esto se da generalmente en el tema de las bebidas, ¿no? De las bebidas. Más que todo, cualquier tipo de bebidas, ¿no? Cualquier tipo de bebidas. Es cuando tienen una especie de un papelito, llamaremos ahí, que está pegado, ¿no es cierto?, en la boquilla, ¿no? Ahí, no sé si han visto, es un papelito, ¿no? Timbres, son impuestos, son cuando se va a pagar, ¿no es cierto? El ICE, por ejemplo, ¿no? Tienes que pagar eso y tienes que timbrar, se dice. Entonces, el encargado o el responsable es el concesionario y el importador. Es decir, tiene que ir a impuestos internos, ¿no? Y comprar tantos timbres, tengo tantas botellas y tengo que ir a colarlas, ¿no? A colarlas. Eso que acredita, por ejemplo, lo que nos decía también en la lectura, ¿no es cierto? Acredita el pago de los tributos aduaneros. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Cuando ustedes vayan ahora o mañana a un supermercado, por ejemplo, a los supermercados, y vayan al sector de las bebidas, ¿no? Si son extranjeras desde el agua, pero que venga de otro país, tienen que tener ese timbre. Y seguro que en estas, como les dije, en estas supermercados, ¿no es cierto? En los supermercados tienen que tener ese timbre. Caso contrario, ¿qué significaría si no tiene ese timbre? Ojo, cuando vamos al mercado se llama, ¿no? Al mercado del barrio, el mismo producto. Un agua de otro país, ¿no es cierto? O un licor, no sé. Y no va a tener el timbre. O si vamos a una licorería, algunos tendrán y algunos no. Entonces, ¿qué viene a representar ese timbre? Que ese producto ha ingresado legalmente al país. Por eso se dice que si tiene que cumplir con esos timbres y eso acredita el pago de los tributos aduaneros. Cuando ustedes vean en el mercado del barrio, peor en un supermercado que no debería existir en los supermercados, si no tienen ese timbre, eso quiere decir que ha entrado de contrabando, ¿no? O por contrabando. Por favor, sus micrófonos. Les voy a pedir. Ok, gracias, Elina. Entonces, ese es el tema, ¿no es cierto? Que esos timbres, por ejemplo, en el tema de las bebidas, acredita que evidentemente ha entrado legal y por eso ha pagado los tributos aduaneros. Y si no lo tiene, pues ha entrado por contrabando, ¿no? Que generalmente se da. Otras, por ejemplo, que dice también que tiene que decir unas leyendas de prevención, ¿no? De prevención. Por ejemplo, ahora en las bebidas alcohólicas ya salen, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ¿no? Dice el consumo, o ¿cómo dice? El consumo de bebidas alcohólicas afecta, ¿no? O hace daño a la salud, ¿no? Ya tienen una leyenda. La venta a menores de edad está prohibida, ¿no es cierto? Entonces nos están dando justamente esas leyendas de advertencia al consumidor, que tienen que estar. Ahora, por ejemplo, los cigarrillos. Ahora
las cajetillas ahora inclusive con fotografías están, ¿no es cierto?, del daño que puede hacer a los que consumen los cigarrillos, ¿no? Que dice que te hace daño los pulmones y te muestran imágenes inclusive o fotos, ¿no?, de lo que puede suceder. Entonces eso también está dentro de esto, ¿no? La norma establece que para ese tipo de productos tiene que tener, todo lo que exige se tiene que cumplir, ¿no? Los timbres, los etiquetados, las fajas, distintivos, las leyendas pueden estar en esos distintivos, ¿no? Las leyendas de precaución, ¿no?, que nos tiene que decir a los consumidores. Ahora vayámonos al tema del retiro de las mercancías como tal. Nos dice, una vez que la aduana nos dé el levante, y el levante, ¿qué significa? La autorización, ¿no? La aduana, el levante quiere decir que va a firmar, ¿no? Pero esto ya es en el sistema, ¿no es cierto? En el sistema tienes, y después, una vez que en el sistema te diga, señor, ya está con levante, porque te va a notificar, ¿no es cierto? Entonces tú tienes 2 días, ¿no?, hábiles, posteriores al levante, y 5 días, dice, para el sector privado, pero público. Pero vayámonos nosotros a este otro, los 2 días, ¿no? Y ahí tienes 2 días para ir a retirar la mercancía de los recintos aduaneros. Antes no existían estos plazos, ¿no? Estos plazos. Tú podías, una vez que tenías el levante, podías retirar lo que sé yo, de 5, 10, 15, 20, 30 días. Lo único que te subía, ¿no?, en tema era el almacenaje, porque obviamente tu mercancía se queda más tiempo, y mientras se quede más tiempo, pues tienes que pagar. Lo único. Pero esto ha ingresado en las nuevas modificaciones. ¿Por qué? Porque cuando sucedía esto, bueno, el criterio, el análisis que se hace, es que si se quedaba la mercancía perjudica, ¿no es cierto? O sea, está una mercancía en el almacén innecesariamente, por ejemplo, si ya tiene el levante, ¿no? Ya debería llevárselo, pero si lo dejaban ahí, ocupaba un espacio que podía recibir, ¿no?, más mercancía, etc. Entonces, por el flujo. Entonces, por ese motivo han dicho, no, les daremos un plazo, nada más, y 2 días, ¿no? O sea, muy drástico, ¿no? Pero evidentemente tendría que ser. No creo que a nadie también, pues, le quiera dejarlo ahí su mercancía, ¿no es cierto? Necesitamos urgente. Por lo tanto, son 2 días hábiles, ¿no? Si no retiras, ¿no?, si no retiras dentro de los 2 días, dice que se te va a aplicar una multa. No es que todavía ingrese en abandono. Se te va a aplicar una multa, dice, ¿no?, del 1% del valor FIB hasta los 10 días hábiles. Es decir, 2 días. El tercer día ya tienes que pagar con multita, o sea, contra el 1% sobre el valor CIF. Imagínense que el valor CIF sea de unos 300.000, 350.000 bolivianos. Se hace, ¿no? Se hace. Y hasta dentro de 10 días. Vencido el plazo, dicen, ¿no?, este ya del segundo, es decir, de los 10 días, dice que tu mercancía va a ingresar en abandono, tácito o de hecho, ¿no? Tácito o de hecho. Lo que todavía en la ley no está así, pero está modificado con este reglamento, ¿no? Ahora es ya tema legal, ¿no? Cómo un reglamento puede sustituir a una ley, por ejemplo, es medio complicado. Entonces, ¿qué nos dice? ¿No es cierto? Que va a caer en abandono tácito o de hecho. Pregunto a la sala, ¿qué querrá decir abandono tácito o de hecho? ¿Qué será? ¿Abandono tácito o de hecho? A ver. ¿Nadie? Licenciado, Sí, adelante. estaríamos hablando de un abandono expreso, ¿no? O sea, que yo conscientemente abandono la mercadería.
No. Conscientemente no, porque conscientemente lo que tú dices, conscientemente tendría que ser un abandono voluntario, ¿no? Porque existen dos tipos de abandono. El voluntario es que yo, ejemplo, conscientemente, ¿no? Te digo, por X o Z motivo, lo voy a dejar a favor del Estado, ¿no? Entonces yo tengo que mandar una nota a la administración tributaria, decir, señor aduana, por esto y por este otro, dejo en abandono, ¿no? La mercancía. Cuando yo hago eso, automáticamente me libero, ¿no? Me libero de la deuda tributaria, ¿no? Ya no soy deudor. ¿Por qué? Porque estoy dejando en abandono y lo estoy haciendo voluntariamente. A lo que me refiero es, no conscientemente, sino que lo doy por hecho, digamos, ¿no? Las mercaderías, si mal no recuerdo, tienen 60 días en almacenes, sí. Y obviamente yo tengo que en ese tiempo nacionalizar, y si no lo hago, se supone que yo ya dejo mi mercadería en abandono. Sí, excelente, sí. Obviamente acá nos está diciendo Michelle, abandono al vencimiento del tiempo que se puede almacenar. Pero acá no estamos hablando tanto del vencimiento del almacenaje como tal, de los 60 días, ¿no? Estamos hablando de posterior al levante de las mercancías. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la mercancía ha entrado el 1 de enero, ¿no? De enero. Y yo tengo 60 días, ¿no? Enero hasta el 30 de febrero. Tengo para nacionalizar mi mercancía. Eso es por el plazo de permanencia de las mercancías en un recinto aduanero. Pero el día 3 de enero, ¿no? Ha entrado el 1 y el día 3 de enero realizo la nacionalización, ¿no? Hago mi trámite, solo 2 días está quedando en almacén, de los 60, solo 2. Hago mi trámite, ¿no? Etcétera, me dan levante y para el retiro de las mercancías yo tengo 2 días hábiles. 2 días hábiles. Después tengo 10 y nada más, y después entra en abandono. Entonces la pregunta es, este abandono, o sea, de mercancías, es decir, si yo todavía tengo tiempo para almacenar mi mercancía, ¿será que igual ingresa en abandono? Por eso les estoy diciendo, al segundo día he hecho mi trámite. Todavía tengo casi 48 días para que se quede mi mercancía sin ingresar en abandono. Pero cuando yo ya realizo y después me dan 2 días aquí, no los retiro y puedo asumir que tengo todavía 48 días, ¿podría ser eso? ¿A eso se refieren? Por ejemplo, Michelle me decía que se puede almacenar, ¿no? Eso es de los 60 días. Que se sobreentiende que el importador ya no recogerá la mercancía, Damaris, ¿no? Acá Araceli nos dice, el abandono de hecho tácito es cuando el importador no se ha personado en el plazo establecido y la aduana supone que se ha abandonado las mercancías. Excelente, pero ¿y ese plazo? ¿De qué plazo estamos hablando? ¿Del plazo de permanencia en un recinto aduanero o el plazo después que me ha dado el levante de las mercancías? Entonces, como les digo, si ha entrado mis mercancías el día 1 y el día 3 yo ya realizo el despacho, me dan el levante el día 4, tendría que retirar en 2 días, el quinto día ya debería retirar mercancía. Pero todavía, según el plazo del régimen aduanero, tengo casi como 55 días todavía. ¿Aplicará que ingrese en abandono? Pregunto. ¿Qué dicen? A ver. ¿Aplicará que ingrese en abandono? Edwin Mamani está. Eileen Torres está en sala. ¿Están en sala? Benjamín. Benedicto Rodolfo. Wow, no están en sala. Sí, licenciado, buenas noches.
Buenas Hola, noches, Benedicto. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas, Benedicto? Licen. Debería ser después del levante de las mercancías, denominado, eh, que es de hecho tácito, ¿no? El abandono. Sí, Y sí, pasaría a ser ya propiedad de la aduana, esta mercancía. Licenciado, sí, adelante. yo creo que es después de que se reciben las mercancías, no después de que se da el levante. Después, es decir, en el sentido del marqués que nos dan 2 días no debería aplicar. O sea, desde el día 1, como dio el ejemplo, Sí, desde ese día contaría. hasta los 60. Sí, Y ya. Claro, evidentemente, eso nos dice cuando está la mercancía bajo el régimen bajo el régimen de depósito aduanero. Entonces, es que la mercancía en algún momento va a cambiar de régimen, ¿no? Primero empieza en el régimen de tránsito aduanero. Llega la mercancía aduanera al destino, se descarga, ¿no es cierto? Habíamos hablado también un poquito, se descarga la mercancía en el recinto aduanero, el concesionario le emite el parte de recepción, hasta ahí la responsabilidad del transportista. De ahí en adelante la responsabilidad del concesionario, porque ya ha ingresado a otro régimen, al régimen de depósito aduanero. Para nacionalizar las mercancías, ¿no? Al momento de que yo elaboro la declaración de mercancías, en el momento de que la aduana me acepta, ¿no? Me acepta con la asignación de un número, en ese momento ya la mercancía ha pasado a otro régimen, ¿no? Del régimen de depósito aduanero ha pasado al régimen de importación a consumo. Por lo tanto, ese plazo de 60 días muere, ¿no? Muere. Porque me dice que yo tengo 60 días para nacionalizar. Pero cuando yo ya estoy nacionalizando, ¿no es cierto? Entonces muere aquí. No importa que tengas 50 días, pero yo ya he nacionalizado, entonces la mercancía ya ha ingresado a otro régimen. Está en el régimen de importación a consumo. Y en la norma o el reglamento me dice en el régimen de importación a consumo que yo tengo 2 días para el retiro. No me está hablando de la permanencia, ¿no? Porque en el régimen de depósito me dice la permanencia. Puede permanecer hasta 60 días. Pero en este otro ya me está diciendo, tienes que sacarlo, ¿no es cierto? Tienes que retirar las mercancías. Si no las retiras, igualmente puede ingresar en abandono tácito o de hecho, ¿no? Porque la definición es en forma genérica, se aplique en el régimen de depósito o en el régimen de importación a consumo o cualquier otro régimen en que tenga que ver plazos, es en forma genérica. Por lo tanto, el abandono tácito o de hecho se genera o se aplica o se da cuando se incumple un plazo, ¿no? Yo estoy incumpliendo un plazo. Me están diciendo, señor, usted tiene 2 días. O caso contrario, si yo me voy a los almacenes, ¿no es cierto?, al régimen de depósito y me dice, señor, usted tiene 60 días para nacionalizar. En el 61, mi mercancía ya ingresa en abandono. ¿Por qué? Porque he incumplido ese plazo que me han dado para nacionalizar. Mientras que en este otro caso me están dando para retirar las mercancías. Señor, usted tiene 2 días. Ya, el tercer día le voy a aplicar una multa. Tiene hasta 10 días. Incumplo, ya, ahora sí, ¿no? Va a entrar en abandono su mercancía. Entonces, el tema del abandono aplica en cualquiera, pero diferente, es decir, es por el plazo, indistintamente, pero nos está dividiendo, ¿no es cierto?, los plazos de almacenaje con el plazo que me da para retirar la mercancía. En este caso, me dice vencido el plazo de 10 días, ¿no es cierto?, porque primero tenía 2, no es retirado, tengo que pagar una multa del 1%, hasta los 10 días.
no retiro en 10 días, dice que mi mercancía caerá en abandono tácito o de hecho. No, tácito de hecho. Pero ¿qué pasa? Dice todavía, ¿no?, el reglamento que dice, se le notificará al importador con la resolución para que en el plazo de 20 días hábiles, o sea, me está volviendo a dar otro plazo, ¿no?, de 20 días, ya casi van a ser 30 días, ¿no? Aquí tengo 10, más 20 son 30 días. Para que en el plazo de 20 días hábiles puedas retirar pagando una multa del 3%. O sea, ya no es del 1%, sino es del 3% del valor CIF. Caso contrario, caerá en abandono definitivo. Listo, ahí ya no hay más plazos, ¿no? Si yo después en 20 días, ¿no?, o pasados los 10 días, no retiro, tengo 20 días más pagando el 3%. Y a veces, señores, el 3% se hace harta plata. Si estamos hablando de unos 500.000 bolivianos, por ejemplo, en el valor CIF, un 3% es harta plata. Entonces se me complica, ¿no es cierto? Si yo tenía 2 días sin multa, después 10 días con el 1%, ya me he complicado. Y peor aún pagando el 3%. Entonces, si yo no tengo ese dinero, pues mi mercancía va a quedar en abandono y he perdido ¿qué? Mi mercancía, además los tributos aduaneros que he pagado no me van a devolver. No me van a devolver. Y me van a quitar, no es que me van a quitar la mercancía, sino que va a pasar a favor del Estado. ¿Por qué? Porque he incumplido un plazo y la norma me dice que ya he entrado en abandono definitivo, ¿no? Entonces, nunca se ha dado, en algunas oportunidades se da esta situación por el tema del dinero, ¿no? Si son muy grandes cantidades, entonces se da. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahí la aduana ya, ¿no?, con esta norma nos dice en abandono definitivo, o sea, ya más ya no se puede hacer. Perdiste, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el tema de, miren, imagínense para el tema del retiro de mercancías. ¿Ya? Ahora, evidentemente, para el retiro de las mercancías tiene que haber una constancia y eso se realiza mediante el SUMA, que yo o las agencias mediante el SUMA se elabora lo que es el pase de salida, ¿no? Y el pase de salida, que como es mediante el sistema, entonces en el pase de salida que se coloca, ¿quién va a ir a recoger la mercancía? Si va a ir el importador, tiene que estar su nombre del importador. Si va a ir la agencia, tiene que estar la agencia como tal. Y el que vaya a retirar tiene que estar, ¿se acuerdan?, con su credencial, ¿no? Soy de esta agencia, sí puedes retirar. Porque si no, a nadie le va a entregar. No se les entrega la mercancía a nadie si no está el que está el nombre en el pase de salida. Eso también hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado. Por lo tanto, son cositas, ¿no es cierto? Son cositas que no son, ¿cómo les podría decir?, dificultosas, pero sí se nos puede ir en algún momento. Me he olvidado hacer el pase de salida, por error del pase de salida puede pasar un día, 2 días y listo, ya tengo que pagar el 1%, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de estas cositas, ¿ya? Las correcciones de la DIM, ¿no? Las correcciones de la DIM. ¿Qué nos dice? Causales, ¿no? Causales, según el artículo 102, ¿no?, nos dice que podrían ser errores u omisiones en la elaboración de la DIM, modificaciones en las condiciones contractuales y otras no manifestadas que deberán ser sustentadas, ¿no?, y o justificadas, ¿no?, para el tema de las correcciones. Ahora, errores u omisiones en la declaración de la DIM. Ahora, dentro de estas correcciones, estimados, hay dos situaciones. Condiciones, así, más adelante lo vamos a ver. Entonces, solamente aquí vamos a ver cuáles son las causales para la corrección. Unas son errores u omisiones, un error que he cometido o he omitido, ¿no es cierto?, en la elaboración de la DIM me va a permitir realizar la corrección. Alguna modificación en las condiciones contractuales establecidas de forma posterior.
Ejemplo, que es una forma contractual, una condición contractual. Estamos hablando ya en el tema de la transacción, ¿no es cierto? Son pagos, por ejemplo, habían sido pagos adelantados, yo le he puesto pago efectivo en la DIM, ¿no? Entonces, de forma posterior voy a hacer la corrección, ¿no? A eso se refiere. Otras no manifestadas que deberán ser sustentadas y o justificadas para su evaluación y autorización respectiva. Ahora, más allá de estas otras, no sé, ¿no? ¿Qué podría haber un error? Tal vez, no sé, para corregir la DIN, ¿no? O sea, no sé qué otra cosa podría haber. Tal vez he introducido otro, o por ejemplo, a ver, no sé, pues, hablando de un certificado de origen, he presentado otro documento de origen de otro despacho, digamos, ¿no? Es un error, ese es un error también, ¿no? Otras maneras, pero bueno, tengo que sustentarlas, ¿no? Seguramente ya en la práctica sucede eso, ¿no? De que podemos. Esta tercera nos da esa opción. Otras, dice, no manifestadas que deberán ser sustentadas, ¿no? Obviamente se tiene que justificar. Ahora también existen las restricciones. Dice, no procede a la corrección cuando se encuentra bajo el control de la administración aduanera. Ya les había indicado en qué momento la declaración entra bajo el control de la aduana. Al momento de la asignación del canal. Dice que en ese momento se inicia, ¿se acuerdan? Se inicia el control, ¿no? Por parte de la aduana. Entonces, cuando está en etapa de aforo, ¿no es cierto? En etapa de aforo o en iniciación, como se había dicho, de la asignación de canal, ¿no? Entonces, cuando ya está en poder de la aduana, quiere decir, en este caso, del técnico, nos ha tocado un canal rojo, por ejemplo, y cuando ya nos ha asignado el canal, todo eso está en revisión, en ese momento yo no le puedo decir a la aduana, señor, esa aduana me había equivocado, ¿no? Solicito corregir, nada, no hay. ¿Por qué? Porque ya está en poder, ¿no es cierto? Ya se encuentra bajo el control, no el poder, ¿no? Bajo el control de la administración tributaria, en este caso en una etapa de aforo. Puede haber en etapas de control por fiscalización. En esta etapa, por ejemplo, ¿cuándo podría ser? Cuando puede ser en cualquier canal, indistintamente, pero vamos a irnos a un canal verde, que el ejemplo da más claro, porque ustedes saben que en un canal verde no participa la aduana. Por lo tanto, me lo llevo a mi almacén. Pero la aduana tiene un plazo, ¿no es cierto?, de acuerdo al Código Tributario, de 10 años para poderme fiscalizar. Entonces, ejemplo, si yo hice mi declaración en el año 2000, no es un ejemplo, y en el año 2003 han pasado 3 años y yo me he dado cuenta, ¿no es cierto?, que tengo un error, me había equivocado, estoy revisando, no sé, estoy en control, me he dado cuenta que tengo un error de hace 3 años. Si yo no le digo nada a la aduana, puedo callarme, pero si después la aduana en 5 años, justo esa que tiene un error, me dice, señor, su carpeta ha entrado en fiscalización, y yo en ese momento quiero decir, señor, tengo un error, nada, porque ya está en etapa de control por fiscalización. Y por último, en el proceso de ilícito de contrabando, ¿no es cierto? Lo mismo, si ya está en ilícito de contrabando, ya no puedo, pues, ¿no? Esto, por ejemplo, han corregido, porque ¿cuándo se podría dar un proceso de ilícito de contrabando? Es decir, cuando yo quisiera corregir una DIN, pero cuando está en un proceso de contrabando. ¿Cuándo se podría dar? A ver, por ejemplo, en etapa de aforo ya sabemos. Cuando es un canal rojo, ya está revisando la aduana, ahí no puedo hacer nada. En etapa de fiscalización, la aduana me dice, señor, vamos a fiscalizar su declaración, ya no puedo hacer nada. Pero en proceso de ilícito de contrabando, cuando ya tengo elaborada la DIN, ¿no es cierto? Porque ya tengo elaborada la DIN y yo quiero corregir. Pero ¿cuál? Un ejemplo en el proceso de ilícito de contrabando. ¿Cuándo podría ser eso? A ver, un ejemplo. Un ejemplo para que yo solicite una corrección,
pero cuando esté en proceso de ilícito de contrabando. A ver. ¿Cómo podría ser? Licenciado, Hola, hija mía, adelante. cuando ya se ha nacionalizado la mercancía y después, como dijo hace rato, se hace una revisión a la documentación y encuentro una falla en la declaración, entonces yo creo que ese sería el proceso de ilícito, ¿no? De contrabando, licenciado. Lo que pasa es que, Benjamín, imagínate, cuando yo ya retiro la mercancía y póngase en 5 años me están fiscalizando, ¿cómo la aduana me podría decir que era contrabando? Uno, ya no tengo la mercancía, ya lo he vendido el producto, ya no hay nada, solo son documentos nada más que va a revisar. Por lo tanto, la aduana no tendría algo contundente para decirme que era contrabando, porque ya no existe el producto. ¿No es cierto? Ya no existe. Una vez que yo saco de la aduana, puede ser que ya tengo un comprador, ya la he vendido. Entonces, cuando la aduana me quiera decir, pero has hecho, ¿de qué? ¿No? O sea, ya es solo documental. No me puede la aduana en ese momento decir que es realizado un contrabando. O sea, ¿cuáles serían las pruebas? Porque ya no hay el producto, ya no hay la mercancía. Ya la he vendido. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuándo se daría? Cuando esté en proceso de ilícito, está en proceso, ¿no? Proceso de ilícito de contrabando. En este caso, ¿no? Que también esto recién han puesto. A ver, ejemplo. He traído o he importado, ¿qué puedo importar? No sé, celulares, ¿no es cierto? Mi factura dice celulares, todo dice celulares. Y yo sé, obviamente yo tengo que saber, ¿no es cierto? Que no son celulares. Digamos que habían sido, ¿qué podríamos poner? En vez de celulares, que sean memorias, ¿no? De computadora, algo así. Cuando entran en una etapa de aforo, porque en la etapa de aforo, ¿qué vemos? ¿No? O sea, el valor, ¿no? El valor no coincide, que te has equivocado en el nombre, que has asignado mal la partida, etcétera, ¿no? Pero ya en proceso de ilícito de contrabando, o sea, ¿qué quiere decir? Que tú has introducido una cosa y querías sacar otra cosa sin ninguna documentación. Entonces, imagínate en ese momento que ya está en un proceso de ilícito de contrabando, tú quieras corregir la DIN y decirle, señores, ¿sabe qué? No son celulares, son memorias. ¿No? Ya no puedes hacer eso, y eso ya se constituye en un ilícito de contrabando. ¿Por qué? Porque tú has declarado una cosa y es otra cosa, ¿no? Que no está declarada en la declaración. Eso ya es un ilícito de contrabando. Estás queriendo sacar una cosa por otra, digamos, ¿no? Esas memorias que estoy poniendo como ejemplo han entrado ilegalmente, ¿no? Porque tú has declarado uno y estás sacando otro, ¿no? Manzanas por naranjas, digamos, ¿no es cierto? Algo así. Entonces, en ese momento, porque se está tratando, se está viendo la corrección. Porque si fuera un canal verde, ¿no es cierto? El mismo ejemplo. He declarado manzanas, pero a la final he sacado mandarinas, ¿no? Y las mandarinas ya las he vendido. Cuando la aduana me hace la fiscalización, no me puede decir, pues, que no eran manzanas, si no hay ningún producto. Solo documentar. Ahí solamente me puede decir precio, cantidad, pero ya no puede decirme que ha sido un contrabando. ¿Por qué? Porque las mandarinas ya no están. Ya no existen. Entonces la aduana no tiene para decirme, usted ha declarado mandarinas, pero salí manzanas. ¿Y dónde están las manzanas? No hay manzanas. ¿No es cierto? Entonces en ese caso, en una fiscalización no procedería, ¿no? El tema de ilícito de contrabando.
Sí, en ese momento, porque dice en proceso, ¿no? En proceso de ilícito de contrabando, ¿no? Ese es algo que han vuelto a introducir. Ahora, para la corrección de la DIM, dice que también tiene que estar en función al estado de la DIM, ¿no? DIM aceptada. Uno, aceptada, ya sabemos que es cuando nos asignan un canal, ¿no? Perdón, cuando nos asignan el número. En ese momento está aceptada. Pagada, cuando evidentemente voy a pagar los tributos aduaneros. Y autorizada para el levante, cuando ya tengo que retirar la mercancía, ¿no?, de los almacenes. Ahora, en la DIN aceptada, dice, será corregida, ¿no?, cuando solo me han asignado el número, ¿no?, como DIN aceptada. Dice que yo puedo corregir, o no yo, sino la agencia puede realizar la corrección mediante el sistema, ¿no es cierto?, sin sanción. O sea, no voy a tener una sanción, pero en una DIM aceptada, solamente con la asignación del número, ¿no? Y antes del pago de los tributos aduaneros. Es decir, que yo tengo 3 días, ¿no?, de aceptada para pagar los tributos aduaneros, y además tengo para realizar cualquier corrección o cualquier error que haya cometido lo pueda corregir. Y sin sanción. Yo directamente, o la agencia en el sistema, suma. Cuando ya está pagada, ¿no es cierto? Y cuando ya está pagada, será corregida, o sea, puede corregir la agencia despachante mediante una solicitud, ¿no? Yo tengo que solicitar a la aduana, señores, con un formulario, no recuerdo si es el 138, creo que es. Entonces, señores, me he equivocado, ¿no? Donde dice, debe decir solicito. Y esa corrección, ¿no es cierto?, puede ser sin sanción, pero siempre y cuando no afecte la base imponible. Eso es lo que me dice, ¿no? No afecte la base imponible. Ahora, la pregunta es, ¿qué error se puede cometer para que no afecte la base imponible, ¿no? ¿Qué error se puede corregir siempre y cuando ese error no afecte a la base imponible? No afecte. Un ejemplo de un error. A ver, ¿qué es de los demás, compañeros? Eileen. No la veo participar a Eileen. En el peso, Lice, el peso sería el peso de la mercadería, a veces varía un poquito, digamos. Dependiendo, mira que el peso, ¿no? El peso puede depender para que afecte la base imponible de cuál es la unidad en este caso, ¿no? Del tipo de la marca, porque si es a granel, te puede afectar una mercancía a granel, pero si no es a granel, está bien, el peso no me va a afectar la base imponible, ¿no? Pero tendríamos que verla. Benjamín. En la procedencia de la mercancía. Ya, excelente. Sí, el origen, ya. ¿Quién más? A ver. Buenas noches, licenciado. Los errores que se pueden corregir tendría que ser placa, chasis. No, de la DIM estamos hablando, de la DIM. Dice buenas noches. Hola, Araceli. Podría ser en el número de BL. Ya, En el número de BL. El nombre del importador. Direcciones cantidad, a veces suele pasar. Direcciones, excelente, ¿no? Está bien, ahí estamos clarísimos. Pero ahora vayamos al otro lado. ¿Qué error se puede corregir, pero ya me dice con sanción en este caso, pero siempre y cuando afecte la base imponible? Entonces, ¿qué error puede existir que afecte la base imponible? Licenciado,
cuando la cantidad de la mercancía es distinta. A ver, no tanto así, Benjamín. ¿Por qué te digo? Porque, ejemplo, si la factura, ¿no? La factura comercial me dice que son 20, ¿no? Y yo le he puesto 15 en la DIM, ¿no? En la DIM. Pero yo tendría que fijarme el valor. Si en la factura me dice, ¿no es cierto?, cantidad 20 y el valor es 1000, pero yo le he puesto cantidad 15, pero el valor sigue manteniendo 1000, no me afecta la base imponible. No me afecta. Entonces tendríamos que todavía ver, ¿no es cierto?, analizar si realmente esa cantidad, si yo le he puesto menos, ahí sí, ¿no? Ahí sí me base. Pero a veces ese error puede suceder como un error que no afecte, ¿no es cierto? Porque solo me equivoco en la cantidad, pero no así en el valor. Ángel dice, cuando no se ha clasificado correctamente en el arancel, precia el valor de la mercancía. Bien, obviamente lo que tenemos que distinguir o diferenciar es la base imponible, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué conforma la base imponible? O sea, me dice el valor de la mercancía. Es decir, la clasificación arancelaria, por ejemplo, ¿cómo afectaría en el valor, perdón, en la base imponible? Porque ustedes saben, ¿no es cierto?, que en el arancel hay partidas arancelarias que están en el mismo, ¿no? Una me va a decir el 10%, y la de abajito, que solo cambia un dígito, me dice el 20%. Entonces muchos le ponen el de arriba para pagar menos. Pero ese error de una mala clasificación sí me está afectando la base imponible. Por lo tanto, sí puede ser una mala clasificación. Generalmente, ¿qué sucede, no? A veces, como les decía, no sé si les pregunté a ustedes, la factura comercial, ¿no? La factura comercial puede venir en cualquier idioma. Es decir, si yo estoy comprando, por ejemplo, de Alemania y mi factura comercial me viene en el idioma alemán o el tipo de moneda, en este caso marcos, ¿no? O pueden ser yenes de China. ¿Puede venir así o necesariamente tiene que venir en inglés y en dólares? Pregunto, mire, ya nos hemos pasado, pero estamos bien, vamos a terminar esto. A ver, ¿qué dice? Araceli, ¿estás con la manito levantada? Puede venir sí. Puede venir en otro idioma. Puede venir en alemán. No hay ninguna normativa que nos diga que tiene que estar en un idioma en específico. Ya, excelente. Excelente, pero imagínate, si me llega en alemán y la aduana no sabe alemán, ¿qué hago? Solicitan que se presente el mismo documento traducido, ¿no? Excelente. Es decir, a solicitud de la aduana, ¿no? A solicitud de la aduana, ¿no? Es decir, la aduana le va a solicitar, exacto, ahí está Benedicto, ¿no? Nos dice que lo traduzca. Y eso también está en la decisión 571, que si viene en otro idioma y la aduana le solicita, porque no entiende, pues se tiene que realizar la traducción. Y en el tipo de moneda, pues puede venir en cualquier tipo de moneda, pero para determinar la base imponible, siempre se hace en dólares. Se tiene que hacer la conversión. Por lo tanto, hay un error muy, ¿cómo les podría decir? Normal, digamos. No normal, ¿no? Cuando un error es normal, a ver, un error consecutivo. ¿Por qué? Porque las agencias despachantes, una vez que realizan, ustedes van a ver el tema de liquidación, es fácil, ¿no es cierto? Uno que ya sabe liquidar se vuelve mecánico. Nada más, es mecánico, es copiar, no es cosa del otro mundo, ¿no es cierto? Ya se vuelve mecánico. Valor de la factura, tanto, los fletes, tanto, ¿no? En cuanto sumo y listo. Pero a veces no me fijo
Eso es muy importante. Cuando viene la factura, dice 10,000, ya, yo asumo que son $10,000. Y como eso soy mecánico, no me he fijado en el tipo de moneda y le pongo 10,000. Pero después en la revisión, o la aduana me dice, pero esto eran en euros. Y salen más de $100,000. Y eso me afecta a la base imponible. Y esos errores tienen una sanción. ¿No es cierto? Tiene sanción. Entonces ahí nos dice cuáles tienen y no tienen. Generalmente, si afecta a tu base imponible, te va a contravenir, ¿no? Te va a aplicar una sanción. Y por último, esta con autorización de levante. Ya cuando ya tengo una autorización de levante es cuando ya pues me lo estoy llevando la mercancía, ¿no es cierto?, a mi casa. Entonces quiere decir pasado inclusive los 90 días, ¿no? Los 90 días que me dan aquí para que yo pueda modificar, ¿no? Dentro de los 90 días, además, este error tiene que ser voluntario, ¿no? Yo tengo que decirle, señores aduana, me he equivocado. En vez de poner 10,000, le he puesto 7,000, ¿no? Entonces, cuando es voluntario, no me va a sancionar. Pero si ya la aduana me encuentra, me va a sancionar. Entonces, hay situaciones. Ahora, por ejemplo, en esta, ¿no? DIM con autorización de levante, cuando yo ya me la he pagado y me la he llevado a la mercancía. Y después, como les decía, después de 5 años, por ejemplo, ¿no? Yo me he dado cuenta que lo que he pagado eran 1,000 bolivianos, es un ejemplo. Pero lo que debería pagar en real eran 10,000 bolivianos. Bueno, error, no sé qué error he cometido, pero ha sido así. Entonces, imagínense, tengo que hacer un reintegro de casi 9,000 bolivianos. Además, en el reintegro, la aduana me va a decir con intereses, con mantenimiento de valor, ¿no? Con todo eso. Los 9,000 se van a convertir en 11,000. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes le dirían a la aduana que se han equivocado en 5 años? Porque tenemos unos 10 años, 5 años más. Por ahí me fiscaliza, por ahí no. Si yo le aviso, tengo que pagar. Pero si no le aviso, la suerte, ¿no? La suerte. Si no me fiscaliza, no pago nada y después prescribe. ¿Qué harían ustedes? A ver, con eso vamos a terminar. ¿Qué harían? ¿Le avisan o no le avisan a la aduana? ¿Qué dices, Janet? ¿Le avisas? ¿Qué dice? A ver, ¿dónde están? ¿Quién es más? Ángel. Moisés. Creo que recién entró Moisés. Acá tengo un chat. Él entonces, pero si toca fiscalización, ¿tiene multa el declarante? Si tiene alguna observación, claro. O sea, a ver, dependiendo, ¿no? ¿Dónde se encontró el error? Si el error ha sido, qué sé yo, por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir? En el tema del valor, digamos, ¿no? O sea, no le va a sancionar. Es decir, este es un tema, ¿no es cierto? La multa siempre va a ir al declarante, ¿no? Siempre va a ir al declarante. Entonces el declarante ya tendrá que decirle al importador, ¿no? Y por tu culpa, tú me has dicho que era así o me has entregado un documento y no había sido así y me devuelves, ¿no? Pero eso siempre le va a sancionar al declarante. Y es más, en cuanto a una fiscalización, por ejemplo, después de 5 años, resulta que con lo que les decía, ha pagado 1,000, pero tiene que pagar 10,000. La aduana, ¿a quién le va a decir el reintegro? Obviamente al importador, ¿no? Porque él es el que ha pagado. Pero si no existe ya el importador, no lo pueden encontrar. Tiene que asumir la agencia despachante de aduana. Y eso está en la ley. La ley dice que el declarante, en este caso la agencia despachante de aduana, tiene una responsabilidad mancomunada, ¿no? Con su comitente. Entonces, imagínense, por un error ese que la agencia ni siquiera sabía, va a tener que asumir esa responsabilidad. No, es medio complicado. Esa parte sí está, es muy, muy, muy dura, digamos, para el tema de las agencias, ¿no? Que le hace responsable
inclusive de los tributos aduaneros, que no le corresponde a él, pero le hace responsable, ¿no? Es complicado. Por lo tanto, es mejor avisarle a la aduana, ¿no? Porque evidentemente voy a pagar 11.000 más y me va a cobrar una contravención más, ¿no? Unas 100 UFBs más. ¿Por qué? Porque si yo no le digo y después me fiscaliza, como decía, igualito tengo que pagar los 11.000, igualito me va a sancionar con una contravención, pero además me puedo ganar un proceso, ¿no? Un proceso. Y ese proceso, dependiendo del monto, ¿no? El monto defraudado, ¿no? Del monto defraudado, puede constituir en un delito de defraudación tributaria o defraudación aduanera, ¿no? Y ya el delito de defraudación aduanera, como es un delito, la sanción es privativa de libertad, ¿no? Por lo tanto, eso más yo me puedo ganar si no le aviso y la aduana me fiscaliza esa declaración. Pero bueno, esto ya es más, bueno, entrando mucho más adentro, ¿no? ¿Ve? ¿Qué hago, no hago, si le digo, no le digo, etcétera, etcétera? Pero ahí están las condiciones de la corrección. Solamente en esos momentos o en esos estados yo puedo corregir la declaración con sanción, sin sanción, etcétera, etcétera. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, estimados diplomantes? Licenciado. Benjamín, adelante. ¿Qué otro tipo de errores es lo que fiscaliza la aduana ya después de, en los 10 años, licenciado? El que habíamos visto es uno. ¿Qué otro tipo de errores son frecuentes? Generalmente, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que te va la aduana aquí quiere fiscalizar? El tema del valor, ¿no? Lo más importante para ellos. Inclusive, imagínense con un canal rojo. Supuestamente en el canal rojo ya participa la aduana, ¿no es cierto? La aduana ya me ha revisado, ya me ha dicho si he encontrado un error, ya he pagado la sanción, etcétera. Pero inclusive en una fiscalización dice, independientemente del canal asignado. Es un rojo, por ejemplo, y en el rojo encuentran, ¿no? Encuentran que se ha omitido, por ejemplo, algo, ¿no? Es decir, no omitido, sino que, estaba mal la clasificación arancelaria, por ejemplo, ¿no? Entonces te estoy poniendo un ejemplo. Y esa mala aplicación de la partida arancelaria ha hecho que tengo que pagar más, como en el ejemplo les decía, ¿no? Entonces me va a hacer reintegrar, ¿no? Me va a hacer reintegrar todo eso, pero era un canal rojo. Pero eso yo no le puedo decir a la aduana, pero ya me has revisado la aduana, ¿no? La aduana, pues, debería decirme en ese momento, ¿no? ¿Cómo me va a decir ahora? No puedo decirle eso, ¿no? Porque la ley le tiene la potestad a la aduana porque dice que puede fiscalizar durante el periodo antes de la prescripción, ¿no? Que está en el Código Tributario. Y además la aduana a mí me va a sancionar, ¿no es cierto? Me va a decir, señor, tiene que reintegrar. Y además se va a fijar, a ver, ¿quién ha despachado esta declaración? Como era un canal rojo, alguien ha firmado, alguien ha hecho el levante. El técnico aduanero, ¿no? Glider Copa, había sido el técnico aduanero, le van a iniciar un proceso, ¿no? Un proceso, no sé, vamos a empezar con un proceso administrativo, porque por omisión, ¿no es cierto? Porque él ha omitido verificar la partida arancelaria si evidentemente correspondía o no correspondía. Ha omitido eso. Y ustedes saben que eso es, ¿no?, la responsabilidad de la 1178, por omisiones, ¿no?, de un proceso, de un procedimiento. Entonces, este funcionario público ha omitido un paso que le decía, señor, usted tiene que fijarse la partida arancelaria. Ahora no sabemos si se omitió o no omitido, pero la ley es la ley, ¿no es cierto? Le van a decir por omisión. Y le van a iniciar un proceso administrativo. Entonces, y de ahí que éxito llegue a más, ya es otra cosa, ¿no? Porque puede decir, usted sabía y no le ha corregido, seguramente es cómplice, ¿no? Entonces ya es otra cosa, ¿no? A él más le pueden hacer procesos penales, civiles, etcétera, etcétera. Entonces, puede hacer. Y lo que observa es prácticamente todo, ¿no? Desde el error de la dirección, el nombre, la cantidad,
te encuentran eso, te dirá, señor, su multa es de 100 UFBs porque el nombre se ha equivocado. Tienes que pagar. Pero lo que más van es al tema del valor, ¿no? La partida arancelaria, para que ahí te van a determinar cuánto ha pagado o cuánto debería pagar. ¿Ya? Prácticamente van a fiscalizar todo, pues, ¿no? Pero van a ese punto, lo que más les conviene, digamos. Gracias, licenciado. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta más, ahí vamos a quedar. No hemos terminado, pucha, o la próxima tenemos que acabar, como sea. Preguntas, señores diplomantes, dudas. Bien, si no tenemos más, vamos a quedar ahí. Nos vemos el siguiente miércoles. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas bendiciones para todos, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta el miércoles, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Damaris. licenciado. Celina, buenas noches, buenas noches. Eileen, buenas noches. Ángel, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.